me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Fernando Sánchez Barones, soy contador público y voy a estar a cargo de la materia contabilidad. Lo primero que me gustaría hablar es sobre los contenidos de la misma, ¿sí? La materia consta de 4 unidades. La primera unidad habla del concepto de la contabilidad y bueno, vamos a definir cuál es la función del sistema de información contable y algunos elementos y conceptos fundamentales para la materia. En la segunda unidad comenzamos a estudiar los distintos elementos del patrimonio de una empresa, donde empezamos a ver la clasificación de esos elementos a través de una terminología específica donde se clasifican, por ejemplo, los elementos patrimoniales en patrimoniales del activo, del pasivo y del patrimonio neto. En las distintas unidades siguientes vamos a analizar cada uno de esos componentes del activo. Y a su vez esos componentes del patrimonio se clasifican en distintos rubros y esos rubros contienen distintas cuentas. Bien, vamos a arrancar por la unidad número 1, por definir lo que es la contabilidad. La contabilidad es una disciplina técnica, ¿sí?, integrante del sistema de información de la empresa, que se ocupa del procesamiento de datos sobre el patrimonio y su evolución, con la finalidad de generar información adecuada para la toma de decisiones de los administradores y de los usuarios externos, ¿sí? Vamos a definir lo que es el patrimonio. Dijimos que habla de la evolución del patrimonio. El patrimonio son los distintos bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Y ese patrimonio se puede expresar de la siguiente manera, a través de lo que se conoce como la ecuación patrimonial, que dice lo siguiente, que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Como lo tienen acá en este gráfico, ¿sí? Entonces, al activo le quitamos el pasivo, tenemos el patrimonio neto. Tenemos que ver cuáles son los elementos que representan el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? El activo representa los bienes y derechos de una empresa, ¿sí?, como por ejemplo el dinero en efectivo, el dinero depositado en banco, las mercaderías, los bienes de cambio, los bienes de uso. Y el pasivo representa las deudas y obligaciones de la empresa, son las deudas que tienen contra terceros, como por ejemplo los proveedores, que son aquellas personas que nos venden la mercadería que luego vamos a revender, los saqueadores varios, son las personas a las cuales nosotros les debemos, y todas aquellas obligaciones, como por ejemplo sueldos a pagar, servicios a pagar, etc. El patrimonio neto vendría a ser la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, lo que nos queda después de cancelar todas nuestras obligaciones, ¿sí? Eso es un concepto fundamental. Bien, después tenemos dentro de la unidad número 1 lo que es la partida doble. La partida doble es el método de registración, que es de carácter convencional, que su nombre se debe a que cada registración que se hace a través de la técnica contable se hace por medio de 2 anotaciones, ¿sí? 2 anotaciones que se hacen a través del mecanismo de las cuentas, que se hace, por ejemplo, una anotación en el debe y una en el haber. Por lo menos 2, por eso se llama método de la partida doble, ¿sí? Bien, las cuentas. Recién hablamos de las cuentas, vamos a definir lo que son las cuentas. Las cuentas son
instrumentos, ¿sí?, que nos permiten representar todos aquellos elementos del patrimonio, ¿sí? Dijimos que los elementos del patrimonio son los bienes y derechos y obligaciones. Entonces, a través del mecanismo de las cuentas, vamos a representar los distintos elementos. Como por ejemplo, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, la cuenta caja representa el dinero en efectivo en poder de la empresa. La cuenta banco, por ejemplo, Nación, Provincia, el que sea, cuenta corriente representa nuestro dinero disponible en nuestra cuenta corriente. También tenemos los derechos, dentro de los derechos tenemos los derechos a cobrar, los créditos, también llamados, el rubro se llama créditos, y tenemos los derechos a cobrar contra terceros, como por ejemplo, deudores por ventas, deudores varios, documentos a cobrar, etc. Bien, dentro del pasivo tenemos las cuentas patrimoniales del pasivo que representan las deudas que tenemos nosotros contra terceros, ajenos a la empresa. Entonces, por ejemplo, algunas cuentas del pasivo serían proveedores, que ya lo mencioné, que son aquellas personas a las cuales nosotros les compramos, y en caso de haber retirado la mercadería y no haberle pagado, tenemos una deuda con esa persona. Entonces esa deuda por compra de mercaderías se representa a través de la cuenta proveedores, para ser más precisos. Acreedores varios serían aquellas personas a las cuales le debemos, pero por compra de otro motivo diferente a las mercaderías, que es para poder diferenciar aquellas operaciones que tienen que se vinculan con el objeto principal de la empresa, que obviamente es la venta de mercaderías. Bien, y luego el patrimonio neto. El patrimonio neto es la diferencia, dijimos, entre el activo y el pasivo, que se ve claramente con este gráfico. El patrimonio neto va a estar representado por el aporte inicial de los socios o el dueño de la empresa, ¿sí?, y va a incluir además los resultados acumulados, que a su vez se van a dividir en reservas y resultados, ¿sí? Las reservas, ¿qué son? Son aquellos resultados acumulados que se han ido guardando y no se han repartido, ¿sí? Por ejemplo, después lo vamos a analizar cuando estuvimos en rubro en profundidad. Bien, de eso se trata la unidad número 1. La unidad número 2 empieza a hablar de los rubros de los distintos del activo. Por ejemplo, la unidad número 1 habla de los rubros del activo. Tenemos el rubro caja y bancos, el rubro créditos, el rubro bienes de cambio, bienes de uso y bienes inmateriales. Luego la unidad número 3 empieza a hablar nos hace referencia al rubro del pasivo, ¿sí?, que también se clasifica en pasivo corriente y pasivo no corriente, y dentro de esos tenemos, por ejemplo, las deudas comerciales, las deudas bancarias, las deudas hipotecarias, que son todas las obligaciones que tiene la empresa contra personas ajenas a la misma. Y luego, la unidad número 4 habla de los resultados, su clasificación y su medición. Los libros mayores y los estados contables, donde se van a reflejar todos los resultados, ¿sí?, que ha tenido la empresa durante el ejercicio económico, que se mide en forma anual. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so